Imagina abrir una olla y encontrar, no un festín, sino un retrato de supervivencia. Panes oscuros, caldos transparentes, aromas de pimentón que intentan disfrazar la escasez. Hoy vamos a recorrer 15 platos de la Guerra Civil Española que casi nadie cocina ya, no porque no tengan valor, sino porque su razón de ser fue la necesidad. Si te gusta viajar por la historia a través de la cocina y descubrir sabores que cuentan vidas, suscríbete para no perderte los próximos episodios. 1. Sopa de ajo de guerra. La sopa de ajo es tradición en muchas regiones de España, pero la versión de guerra se despojó de sus pocos lujos. Sin huevo escalfado, sin pan abundante, sin apenas aceite, la base era agua, ajos laminados y un toque de pimentón que daba color y engañaba al ojo. En las cocinas, el aroma del ajo frito, en el mínimo aceite posible, llenaba el aire con esa calidez áspera que abre el apetito. El pan duro, cortado en láminas delgadas, se añadía al caldo hasta ablandarse, creando si fueran huevos. A la vista parecía una tortilla fina. Al paladar, una masa ligeramente tostada con bordes crujientes y centro más denso. Para darle carácter se agregaban cebollas rehogadas cuidadosamente, un poco de pimentón o perejil si había. El chisporroteo de la masa al caer en la sartén caliente era el sonido del invento, del «hoy también habrá tortilla». El truco estaba en una sartén bien caliente y un poco de paciencia para dorar cada lado, permitiendo que los aromas simples, cebolla, textura rústica y reconfortante. No era una sopa para saciar, sino para acompañar, un tazón que ofrecía calor y descanso. Se la servía humeante, con ese rojo pálido del pimentón flotando en el aceite, y su golpe de olor era casi un abrazo en una noche sin fuego suficiente. 2. Tortilla sin huevos. La tortilla, reina de cualquier mesa, tuvo su versión más ingeniosa en una mezcla espesa de harina, a veces de garbanzo, a veces de trigo muy diluido, con agua y sal, que se cuajaba en la sartén como harina tostada, llenaran la cocina. 3. Gachas de bellota o algarroba. En los montes y campos, donde el pan no alcanzaba, se molían bellotas o algarrobas para obtener una harina de sabor recio y levemente amargo. Con agua, una pizca de sal y si se podía un hilo de aceite, se cocían hasta espesar, naciendo unas gachas densas, de tono marrón y brillo modesto. La cuchara entraba y dejaba un surco que tardaba en cerrarse, como el recuerdo de una tarde larga. Su sabor llevaba la tierra en la lengua. Notas tostadas, un amargor que la pobreza no podía ocultar y que, sin embargo, llenaba el estómago. Algunos añadían un toque de anís o ralladura de limón cuando aparecía la ocasión, para levantar el ánimo en la madrugada fría. 4. Potaje de lentejas con mondas. Las lentejas fueron un salvavidas y cuando las patatas eran pocas, se aprovechaban sus mondas, bien lavadas, para dar cuerpo al guiso. La cazuela, cubierta con un agua turbia, recibía cebolla picada, una hoja de laurel y quizás un diente de ajo. Las lentejas, humildes y firmes, soltaban al cocerse ese aroma terroso que recuerda a lluvia sobre tierra seca. Las mondas de patata, los trozos de nabo y alguna zanahoria mal cortada completaban el conjunto. La textura final era espesa, casi melosa si había suerte, con tropezones que dejaban trabajo a los dientes. El laurel aportaba un susurro verde que equilibraba lo sencillo, y los bordes de la cazuela se manchaban de un marrón profundo, testigo de horas de fuego lento. 5. Arroz de socorro. Llamado así por su misión de acudir cuando no había nada más, el arroz de socorro se cocía en caldo muy aguado, a veces con una espina de pescado, un hueso pelado o simplemente agua con sal. El grano quedaba suelto o un poco pasado, terso, pero sin la opulencia de los grandes arroces.
Un toque de pimentón o azafrán falso, colorante alimentario, si aparecía, daba tono amarillento. El olor era tenue, el de un guiso que se sabe modesto, pero servía para llenar platos y alargar esperanzas. En ocasiones se añadían 4 habas. Guisantes congelados no existían, o trocitos microscópicos de tocino guardados como tesoro. El resultado era limpio y sencillo, un arroz que decía «hoy comemos» sin prometer demasiado. 6. Rancho de soldado. El rancho fue la comida común en los frentes. Grandes calderos que juntaban patatas, alguna legumbre, tocino racionado y huesos que ya habían dado sabor antes. El caldo tomaba un color ambarino, con un brillo de grasa que se repartía en pequeñas islas, que bailaban con el hervor. El rancho tenía carácter colectivo, el sonido de cucharones golpeando el metal, voces hablando en murmullos, el vapor empañando la vista. En boca, la patata tendía a quedar blanda, casi deshecha, y la legumbre, cuando había, aportaba una nota cremosa que hacía creer en la fortuna. El aroma a laurel y ajo creaba una ilusión de abundancia que, por unos minutos, confortaba la espera y la incertidumbre. 7. Café de achicoria y cebada tostada. Más que plato, un ritual, sin iniciación. Café de verdad. Se tostaban raíces de achicoria y granos de cebada molidos, a veces con cáscaras de garbanzo, hasta conseguir un polvo oscuro que, al infusionarse, despedía un aroma amargo y cálido. La taza humeaba con un color marrón profundo y un sabor terroso, sin la acidez del café, pero con esa seriedad que pide la mañana. Se endulzaba con melaza o con nada, y el primer sorbo llevaba el consuelo de lo caliente más que el placer. El sonido metálico de la cucharilla golpeando el vaso, el humo ascendiendo en espiral, eran momentos de pausa en días que no se detenían. 8. Pan negro de mezcla. El pan se estiraba con salvado, centeno, harina de algarroba y lo que hubiera disponible, dando lugar a hogazas densas, de miga prieta y corteza recia. Al cortarlo, el cuchillo se encontraba con resistencia. El aroma era intenso, un punto agrio. Este pan sostenía lo que fuera: un chorrito de aceite, un tomate restregado, una sardina en conserva. Era alimento y soporte, plato y cubierto. Su pao, color oscuro, casi gris, era un recordatorio permanente de que la harina blanca era un lujo. Al masticarlo, la boca trabajaba. Cada bocado se volvía tarea consciente, y sin embargo el pan negro llenaba con la tranquilidad de quien cumple un deber. 9. Sardinas en escabeche con pan reblandecido. Las conservas permitían guardar el mar en latas que se abrían con un chasquido. Las sardinas en escabeche, impregnadas de vinagre, laurel y pimienta en grano, se convertían en plato principal cuando no había pescado fresco. El olor a vinagre se imponía en la cocina, cortante y picante, despertando apetitos. El aceite brillaba en la superficie, capturando la luz tenue de un mediodía escaso. El pan, reblandecido con el escabeche, absorbía sabores como una esponja, y la sardina, firme y salina, aportaba la proteína del día. Era un bocado intenso que hacía beber agua. A veces se calentaba ligeramente en la sartén, y ese breve calor abría los aromas, como si el mar tocara a la puerta. 10. Estofado de patata con piel y laurel. Cuando la carne escaseaba, las patatas se convertían en reina absoluta. Con piel, bien lavadas, se cocían en una cazuela con cebolla, ajo, laurel y un poco de aceite, quizá un toque de pimentón. El olor dulce de la cebolla sudada se mezclaba con el verde del laurel, levantando un perfume que engañaba al estómago. La patata, cortada en cascos para que soltara almidón, espesaba el caldo, que se volvía lechoso y fragante. Al servir, el plato humeaba y tímido,
con recuerdos de huerto. El pan se rendía a la cuchara y la sopa se volvía crema improvisada, sin serlo. Era el plato de los días sin noticias, de las tardes cortas. Al soplar sobre la cuchara, una pequeña nube de vapor contaba que, aún en la escasez, el calor era posible. Si esta historia te está trayendo recuerdos, curiosidad o preguntas, cuéntame en los comentarios qué plato conocías, cuál te sorprendió y comparte este episodio con alguien a quien le fascine la memoria. Cuchara se hundía con facilidad, ofreciendo bocados suaves, cálidos, con la textura de la paciencia. Era un estofado que sabía a hogar y a almacén vacío al mismo tiempo. 11. Sopa de pan con agua de verduras. El agua de cocer verduras, zanahorias, nabos, repollos, no se tiraba nunca. Era base para una sopa mínima. Sobre esa agua clara se dejaban caer rebanadas finas de pan duro y, si había, un hilo de aceite y unos granos de comino o perejil picado. El caldo adquiría un perfume sutil, casi promesa. Al paladar eran suaves y ligeras, con ese toque de ajo que despierta la lengua y un corazón esponjoso que parecía mucho más de lo que era. Eran falsas, sí, pero daban a la mesa la ilusión de fiesta. 13. Dulce de remolacha y zanahoria. Para endulzar la vida sin azúcar refinado, se hervían remolachas y zanahorias hasta ablandarlas. Se machacaban y se cocían de nuevo con cáscaras de naranja, un hilo de miel si había, o melaza. El resultado era una pasta espesa, rubí y naranja. Culinaria. 12. Albóndigas falsas de pan y ajo. Con el pan como materia prima, se preparaban pequeñas albóndigas mezclando miga remojada, ajo picado, perejil y, con suerte, un resto de leche o caldo. La masa, blanda y aromática, se moldeaba con manos húmedas y se pasaba ligeramente por harina para que no se deshiciera. Se cocían en una salsa sencilla de tomate aguado, cuando lo había, o en un caldo perfumado con laurel y pimentón. El aroma que salía de la cazuela era amable, inicial, como mezclados, con un brillo húmedo y un aroma cítrico que alegraba la cocina. Se servía en cucharadas sobre pan o en pequeños trozos que se dejaban enfriar hasta cuajar ligeramente. El primer mordisco era dulce y terroso, con la remolacha dominando en la lengua y la naranja en la nariz. Era un postre honesto, que probaba que incluso en la penuria hay espacio para el consuelo. 14. Garbanzos torraos con pimentón. Los garbanzos tostados en sartén, o al horno, con sal y pimentón, eran un tentempié y una cena improvisada. Al calentarse, crujían suavemente, y al morder, el diente encontraba resistencia antes de romper una harina fragante. El pimentón, dulce o picante, dejaba un velo rojo en los dedos, y el aire se llenaba de su humo amable. Eran fáciles de compartir en torno a la mesa, y ese gesto, pasar de mano en mano un cuenco de garbanzos calientes, tenía algo de resistencia íntima. El eco del crujido en la boca, el arrastre salado en los labios, quedaban un rato, como un pequeño lujo. 15. Morcilla de pobre sin sangre. La morcilla sin sangre era un embutido de subsistencia, hecho con cebolla muy pochada, harina o pan rallado, especias y, cuando se podía, un poco de grasa. La masa se embutía en tripa o se formaban cilindros que se cocían y luego se doraban en la sartén. El aroma era sorprendentemente rico. La cebolla a larga cocción desarrollaba dulzor y profundidad, y el pimentón aportaba calidez y color. En boca, la textura era suave, cremosa por dentro, con un exterior ligeramente tostado. No pretendía imitar a la morcilla tradicional, sino cumplir un rol: llenar, ofrecer proteína imaginaria y dar la sensación de estar comiendo algo de los de antes. Si te gustó este recorrido y quieres seguir explorando recetas que cuentan el pasado con el aroma del presente,
Suscríbete y acompáñanos en los próximos capítulos.